Bueno, Fiestas Patrias tienen un montón de aristas, ¿no es cierto? Y una de ellas es que se van a producir, se dice, más de 3 millones de viajes dentro del país, según las proyecciones que hace el Ministerio de Economía y de la Subsecretaría también de Turismo, que forma parte casi de lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hablar de este tema y también del alza del dólar con el titular de esta cartera, el ministro Luis Felipe Céspedes, con quien estamos aquí instalados. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. El dólar tiene mucho que ver con esto porque nos encarece los viajes al exterior, ¿no es verdad? Que se venden en dólar, nosotros ganamos en pesos y eso nos cuesta más pesos por dólar, en fin. Pero también en el turismo interno, ministro, le pega a toda la cadena productiva el alza del dólar porque le pega a la benzina, ¿ah? Y le pega al costo del transporte interno, en fin. Partiendo, ¿usted qué diría en este 18? ¿Es lo prudente, lo razonable, lo interesante, lo barato, lo económico, en fin? ¿Viajar por Chile o salir? Viajar por Chile, ciertamente. Es que usted pero es que ahí con la camiseta absolutamente, Chile, absolutamente. No Chile tiene... Le hago la pregunta como siguiente. Siempre está la sensación, y uno lo ha podido comprobar en distintas instancias, en distintos lugares, de que el turismo interno en Chile es algo más caro o bastante más caro que viajar afuera, en razón sobre todo de las ofertas claro, que hay porque para... está a la par y uno dice ya, Claro. pero para esto mejor me voy al no extranjero. en esta coyuntura por el dólar. Así es, lo cierto es que cuando el dólar estaba a 465, 470, el viajar fuera de Chile se hacía muy atractivo. Y recuerden ustedes que muchas veces hacían notas y coberturas Claro. desde el aeropuerto con la cantidad de gente saliendo. Pero cuando el tipo de cambio sube, entonces esos viajes al extranjero que están denominados en dólares, el hotel que se paga afuera es en dólares, se hace mucho más caro. Y por lo tanto eso dinamiza las actividades local. Por eso hemos dicho muchas veces de que el alza en el tipo de cambio tiene efectos positivos, como por ejemplo sectores como el turismo o la agricultura, porque efectivamente se hacen más competitivos. Y una de las cosas que estamos esperando para para esta semana de Fiestas Patrias, donde vamos a tener, eso sí, un día feriado. De hecho, se lo iba a comentar más adelante. Por lo tanto, el comparable aquí es como menos. el año 2011, estamos esperando algo así como 3,2 millones de viajes. llamado que sea San Jueves o Tal vez, sí, jueves de porque, la tarde. porque agreguémosle que pasa también que los colegios públicos, como estuvieron en paro durante mucho tiempo, tampoco van a tener ese par de días extra de vacaciones y eso afecta finalmente a toda la familia. Se espera básicamente que el turista salga entre 3 y 4 noches en este fin de semana, que es lo que se ha dado en otros fines de semana, en otras semanas de Fiestas Patrias que han sido similares a esta, lo que implica un incremento algo así como un 7,4% respecto del último año comparable. Un incremento de turismo interno en razón de del viajes fenómeno, de viajes en razón de, entre otras cosas, el tema dólares, ¿no? Así ¿verdad? es. ¿Y cómo se está comportando el turista interno, ministro, en términos de gasto y qué sé yo? Le quiero preguntar también porque evidentemente no ha habido, en razón de la desaceleración económica, todavía un impacto relevante en el desempleo, ¿no es verdad? No se ha disparado por razones que son de distinto tipo, ¿no es verdad? Pero la pregunta es, ¿qué puede esperar o cuánto sería razonable gastar en este 18 de septiembre o endeudarse, en fin, en razón de la coyuntura económica? ¿Qué puede esperar el turista del futuro económico personal y del país y tomar decisiones razonables de gasto? Bueno, lo cierto es que en materia de turismo el gasto depende de cada bolsillo, y por lo tanto el llamado que nosotros siempre hacemos es a un gasto responsable, a una celebración también responsable, es uno de los mensajes que hemos dicho. El endeudamiento, en general la gente, el llamado siempre es a la educación financiera, a hacer una buena planificación, porque siempre después uno dice, bueno, me endeudo en las Fiestas Patrias y después viene diciembre, viene la Navidad y después se nos aparece marzo. Sí. Entonces siempre el llamado acá es a que la gente planifique, que efectivamente tome decisiones que no le comprometan pero eso siempre. su gasto hacia adelante. Eso siempre, pero hay una coyuntura más delicada. Pero en términos de lo que de lo que es la pregunta de fondo respecto a la perspectiva de crecimiento de nuestra economía, nosotros como gobierno hemos dicho muy claramente que la nuestra es una economía que está enfrentando un escenario externo más complejo. Ustedes han visto lo que ha pasado hace algunas semanas atrás con la bolsa en China, ha habido más volatilidad. Pero lo cierto es que la nuestra es una economía sana, es una economía que en términos de endeudamiento no se está endeudando con el exterior. Va a tener que hacerlo. Que es siempre una variable. En el neto no. En el neto, cuando miramos el país, nuestros ingresos, nuestro gasto, no nos estamos endeudando y por lo tanto eso es una buena cosa. Cuando miramos episodios de volatilidad en el pasado, en general esa es una variable muy crítica. Y también desde el punto de vista fiscal, tenemos una posición sana. Recordemos que Chile logró ahorrar de manera importante entre el 2004 y 2008
una buena cantidad de recursos que nos permitieron reducir de manera importante la deuda pública, y hoy día Chile en términos netos no es un deudor neto en términos de deuda. Y por lo tanto entonces también tenemos una buena situación, lo que no significa que no tengamos una situación un poco menos holgada de lo que teníamos hace algún tiempo atrás, porque el precio del cobre ha venido cayendo y por lo tanto también se refleja. Si el punto es, de acuerdo a lo que plantea Juan José, si acaso estas recomendaciones se mantienen igual que siempre o finalmente hay que estar más alertas en cuanto al gasto que se va a realizar. Ya no estamos de fiesta en el país, ministro. O sea, y cuando... apretarse un poquito el cinturón. Bueno, nosotros... ¿O no? Yo creo que siempre uno tiene que ser porque responsable. está el tema de la profecía autocumplida también, y que claro, el tipo que se empieza a frenar, pues la economía, usted sabe mucho mejor que yo, es pura expectativa, ¿no? ¿Verdad? Así, hay mucho de eso, y por lo tanto siempre el llamado acá es a mirar los fundamentos de la economía. Nuestra economía tiene todos los elementos para recuperar su ritmo de crecimiento. O sea, es una economía que está sana, es una economía que requiere, eso sí, una mayor inversión privada. Hemos dicho que estamos haciendo un esfuerzo en materia de inversión pública que está rendiendo efectos. Ustedes miran las cifras en materia de empleos y ahí tenemos un buen crecimiento. 25% de los empleos nuevos que se han creado son de costo del Estado. Así es. Pero también tenemos un componente importante que es privado y tenemos un crecimiento del empleo que ha estado produciendo. Pero lo importante acá es recuperar la inversión privada. Y nosotros hemos dicho que tenemos que trabajar como gobierno para que eso ocurra. Estamos haciendo distintas cosas. Un elemento central es la confianza, y creo que también se han tomado acciones por parte del gobierno. Hemos tomado acciones de forma tal también de fortalecer esas confianzas, también de generar esas condiciones para que la inversión privada se recupere. Tenemos buenas cifras también. El año pasado la inversión extranjera en nuestro país creció un 14%. Creo que es una buena señal también por parte de los inversionistas extranjeros. Yo estuve hace algunas semanas atrás en China, en la semana de chilena en China, y también había muchos inversionistas extranjeros pensando en invertir en infraestructura, el último en IPOM energía. decía que iba a caer en vez de 0,7, 1,2. O sea, al alza la caída de la inversión, ministro. Entonces, aparentemente no están funcionando esas medidas, señales o incentivos a que vuelva la confianza y regrese por ende la inversión privada. ¿Usted siente que hay una falta de entendimiento todavía? ¿No se han dado, no sé, qué me dice usted, las señales suficientes? Hay en discusión una reforma laboral que está, según los empresarios, con la posibilidad de tener efectos peores todavía que la tributaria. ¿No, bueno, pero vamos a los hechos concretos. Cuando se decía, mire, ¿sabe qué? La reforma tributaria no tenemos problema con los 3 puntos adicionales del PIB, pero es muy compleja esta reforma, hay que dar señales en esa materia. El ministro de Hacienda anunció hace algunas semanas atrás que el gobierno va a mandar un proyecto de ley para simplificar la reforma tributaria. Y por lo tanto, yo creo que eso es una señal muy clara respecto de ¿Pero usted evalúa bien que haya que estar haciendo estas correcciones después de que un año de que se haya aprobado esto? Bueno, lo cierto es que los gobiernos tienen que asegurarse de tener una buena implementación de la reforma. Y si tenemos que hacer un ajuste, pero dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo, independiente de pues, si hubiese sido bueno o no. No le diría que evalúe el ministro Arena. El gobierno lo anunció. En materia laboral, ustedes están viendo, el ministro Valdés y la ministra Rincón, que lideran la conversación con el Congreso, están haciendo esfuerzos de forma tal de lograr también un acuerdo. Tiene mucho que ver con su Ministerio de Economía, Fomento, en fin, que son las pymes, ¿no es verdad? Y respecto a las pymes, entiendo que las indicaciones que va a presentar o está presentando, elaborando, estudiando el gobierno apuntan exactamente a la reforma laboral a establecer un estatus diferente para las pequeñas, medianas empresas, no sé si solo pequeñas o micro, no sé. Esa es una situación que parece se ha allanado el gobierno a analizarnos, ¿verdad? Recordemos que esta reforma ya en la Cámara de Diputados, ahora viene el trámite en el Senado, donde existe una instancia conocida como la cocina, que podría hacer variar esta circunstancia. Pero de cara a la intención del gobierno hay un estatus distinto que darle a las pymes en materia de la reforma laboral. Le quiero preguntar, porque eso ya está claro, respecto de otro tema que es bastante controvertido, tiene que ver con el reemplazo interno en caso de huelga. ¿Usted es partidario, el gobierno va a estudiar eso o lo ha simplemente desechado? Bueno, nosotros como gobierno hemos dicho que estamos trabajando con la comisión de forma tal de alcanzar un acuerdo que permita avanzar en 2 dimensiones. Por una, el fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores. Yo creo que tenemos que reconocer que en Chile no existe una real capacidad de negociación por parte de los trabajadores y por lo tanto es necesario fortalecerla. Y al mismo tiempo generar elementos para la adaptabilidad, que también le permitan a una economía como la nuestra, que se ve sujeto a cambio en las condiciones internacionales, el poder también adaptarse
adecuadamente a esos cambios en las condiciones, de forma tal de no generar problemas con el empleo. Y creo que eso es una cosa buena, porque si nosotros tenemos una economía que es capaz de adaptarse a esas condiciones, mantenemos niveles de tasa de desempleo bajas. Y yo creo que es posible combinar esos dos objetivos en materia de lo que es el proyecto de ley y por lo tanto avanzar hacia una legislación laboral más robusta. Así que obviamente estamos trabajando en las distintas materias, los acuerdos cuando se logren. Ya, pero ¿estaría ese elemento dentro de ese posible acuerdo? Bueno, se está discutiendo las distintas dimensiones. Una de las el servicio mínimo, es por ejemplo el tema de los servicios mínimos. Entonces, aquí hay distintas dimensiones que se están trabajando en el Congreso y lo cierto es que nosotros también hemos reconocido la importancia, por ejemplo, de tener un tratamiento que les permita a las pequeñas y medianas empresas también el poder seguir creciendo. Ahí tenemos un tremendo desafío. Hoy día lo veíamos cuando se anunciaba el Día del Vino, el hecho de que en ese sector, en el segmento vitivinícola, las pequeñas y medianas hay un componente muy importante de empresas pequeñas y medianas que exportan y por lo tanto eso querríamos también verlo en otros sectores de la economía donde no ocurre. Por lo tanto ahí también tenemos mucho que trabajar. Claro, recordemos que hoy día es el Día del Vino, se promulgó finalmente durante esta mañana, así que de septiembre, que era un día que tenía un significado muy distinto en nuestra historia, ¿no verdad? Así, era el día que se hacían las elecciones presidenciales hasta antes del año 73. La última fue la del 70 que ganó Salvador Allende por 30 y algo mil votos a Alessandri, tercero Tomic, y asumió la presidencia que duró 1000 días, todos conocemos lo que pasó ahí, pero ese era el día que ganaba la elección, asumía el 4 de noviembre. Se hacían las elecciones y se asumía el nuevo presidente el 4 de pero diciembre. fue variando, digamos. Fue variando, ahora el se le ha quitado ese sentido, y se le ha puesto el sentido, no, se le ha agregado un sentido adicional, claro, que es el día del vino. Que estaba relacionado con un hecho histórico también. Pero Valdivia... Que, el ministro nos comentará acá, pues. Claro, que es una misiva, ¿no? ¿Verdad? Así es, porque fue la carta al rey acerca... Claro, la primera relación ahí entre Chile y el vino tuvo que ver con Pedro Valdivia. Mándenos cepas rey. Claro, Pedro está... Para evangelizar. Para evangelizar a esta gente, estos chiquillos. Bien. Sí, es que queremos seguir avanzando, pero entiendo que vamos a ir a las informaciones. Ya. Alcanzamos a hacer la última pregunta, ministro. Bueno, le preguntábamos sobre el ajuste de cinturón para los turistas, debieran o no hacerlo. ¿Qué pasa también ahí con el gobierno, con el Estado? ¿Tiene que hacer un ajuste de cinturón? Lo pregunto porque viene también la discusión del presupuesto. Bueno, nosotros tenemos 2 comisiones de expertos que nos dan los parámetros sobre los cuales construimos nuestro presupuesto. Hemos dicho de que tenemos un escenario en el que tenemos un crecimiento potencial, que es el que se utiliza para construir los ingresos del fisco, que es menor al que teníamos el año pasado y por lo tanto eso también va a implicar una menor holgura en materia de recursos y por lo tanto también la necesidad de ser más eficiente. El gasto público creció en el anterior como 9%. Bueno, en este presupuesto está creciendo 9,8% el gasto público con un incremento en la inversión pública de un 27,5% y por lo tanto debiésemos esperar una tasa de crecimiento menor. Las cifras se dan a conocer cuando las cifras se dan a conocer cuando el presupuesto se presente, pero ciertamente que acá nosotros tenemos una agenda que estamos implementando este año que yo creo que también es importante en materia de reactivación de nuestra actividad y ciertamente que independiente de la cifra que finalmente tengamos de aumento del gasto público, tenemos un desafío también en materia de ser eficiente, en materia de poder implementar todos esos proyectos que generan valor y que también generan crecimiento para nuestra economía. Bien, ministro, gracias por estar acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, ministro.